Ahí estamos. Bueno, entonces como les decía, hoy vamos a hablar un poquito de las generalidades de un sistema operativo, ¿verdad? Como ustedes saben, pues hay muchas definiciones para un sistema operativo como tal y cada quien en este caso pues, lo va a definir de acuerdo a las características, en este caso a las funciones o al funcionamiento en este caso toda la parte de la utilidad que tiene dentro del medio actual. Podemos decir entonces que un sistema operativo, ¿verdad? Está formado en este caso por un conjunto de programas que efectúan la gestión de los procesos, en este caso básicos de un sistema informático. Entonces prácticamente el sistema operativo como tal eh, es la plataforma base sobre la cual vamos a tener en este caso alojados un conjunto de programas para poder ir trabajando con ellos. A su vez, también el sistema operativo pues, no solo va a permitir la ejecución de todas las operaciones como tal, sino que también va a administrar todos los recursos que tengamos en este, ¿verdad? Y este también va con la ayuda de algunos otros dispositivos de hardware, perdón, como el microprocesador, pues va a ayudar en este caso a, a poder administrarlo, a poder controlarlo. Entonces, prácticamente podemos decir que el sistema operativo también puede ser una interfaz, en este caso que de cierta manera permite una interacción directa entre usuario y computadora. Aquí algunos temas, en la parte del concepto que acabamos de mencionar, un poco de la historia, su evolución, la clasificación y las estructuras que estos tienen, y la parte de arranque y activación. Ahí coloqué algunas imágenes de algunos sistemas operativos o los sistemas operativos convencionales del medio, ¿verdad? Como les decía, aquí hay algunas otras definiciones que podemos encontrar. Miren, por ejemplo, según Dittel, el software y o firmware que hace utilizable el hardware. Stalin, por ejemplo, es un programa que controla la ejecución de los programas de aplicación y que actúa como interfaz entre los usuarios y el hardware. En este caso, Silverchat nos dice que es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware. El primer objetivo es la comodidad, el segundo es la eficiencia. Esos son como objetivos generales de los sistemas operativos. Y, por ejemplo, Carretero menciona que es un programa que tiene encomendada una serie de funciones diferentes cuyo objetivo es simplificar el manejo y utilización de la computadora, haciéndolo seguro y eficiente. Tiene razón. De hecho, un sistema operativo, entre más fácil sea en cuanto al uso por medio del usuario final, este va a ser mucho mejor, ¿verdad? Entonces eso tienen que buscar a la hora de estar desarrollando y creando el sistema operativo, buscando siempre el beneficio del usuario final para, en este caso, minimizar sus tareas. Aquí hablamos de los objetivos como tal, la comodidad, la eficiencia y la capacidad de evolución. Esto es muy importante, ¿verdad? El hecho de hacerlo más amigable, llamémoslo así, más amigable al usuario final, el hecho en este caso que el usuario pueda controlar tanto la parte de hardware y software lo más fácil posible, eso lo va a convertir en un sistema operativo cómodo. Y ustedes yo creo que en su momento han escuchado que Windows como tal, pues no solo ha ido mejorando la parte de la interfaz gráfica, sino que también otros sistemas operativos como los de Mac y en los mismos de Linux han ido mejorando su interfaz gráfica y el trabajo que hay en cuanto a la interacción con el usuario. En este caso, buscando la parte de la comodidad para el usuario final. Otra cuestión que tienen que ver es la parte de la eficiencia, ¿verdad? ¿Cómo es que el sistema operativo administra los recursos del sistema como tal? En este caso, cómo administra y controla la parte de los dispositivos de entrada y salida, así como todos los dispositivos que están dentro de la tarjeta madre. Entonces, esa parte de la eficiencia es muy importante. Recuérdense que también, de acuerdo a las características del equipo con el que estemos trabajando, también así va a ser la funcionalidad del mismo. A veces queremos un equipo muy potente, pero no mantenemos un equilibrio entre, por ejemplo, procesador y memoria, que es algo bien. Eso es algo bien mencionado, ¿verdad? Podemos tener una alta capacidad en procesamiento, pero una baja capacidad en memoria. Entonces eso va a reducir considerablemente su capacidad, ¿verdad?
A veces también la forma en que administra, en este caso el sistema operativo, todos estos elementos y que no se vean las interrupciones como tal, eso también lo hace eficiente. Y sobre todo el otro objetivo, que es la capacidad de evolución. Ustedes saben que conforme el pasar del tiempo, estos sistemas operativos en este caso han sufrido grandes cambios, ¿verdad? Eh, Haciendo un poquito de historia, por ejemplo, la parte de los primeros componentes que usaron para la primera generación de computadoras, que eran las válvulas o los bulbos. No sé si ustedes en su momento han leído esto. Esto era parte de la primera generación. Después ya salieron los transistores, que era parte de las computadoras de segunda generación. Después ya se crearon los circuitos integrados en la tercera generación. Y hoy en día, pues, en este caso tenemos circuitos integrados de gama alta y en este caso que tienen unas características sorprendentes, podemos decirlo así. Y esto ya está en la parte de la cuarta generación. Y no cabe duda que en su momento vamos a poder llegar a una quinta generación. Y de hecho ya están evaluando, ya están estudiando todo esto para ir mejorando todavía más las características de los equipos. En este caso, no tanto los equipos en cuanto a la parte de hardware como su contraparte, que es la parte de software. Entonces, esa capacidad de evolución que tenga el sistema operativo va a ser muy importante, ¿verdad? Porque esto va a permitir en este caso también hacer que las otras herramientas y hacer que las otras aplicaciones de software evolucionen con ellos. La capacidad de adaptación, la capacidad de ser compatible con muchas herramientas, eso es muy importante dentro de un sistema operativo. Entonces, eso podemos considerarlo en este caso como parte de los tres objetivos específicamente que tienen los sistemas operativos. Aquí mencionamos un poquito la parte de la jerarquía de los elementos, en este caso de una computadora. Si ustedes se dan cuenta, pues al final de cuentas el sistema operativo tiene ahí como en la parte superior al usuario final. El usuario final en este caso es quien va a utilizar lo que en su momento vino y programó a alguien. Y alguien programó esto, pero también esto depende de un diseñador, en este caso de un sistema operativo. Entonces ahí están todos los niveles, si ustedes pueden verlo. Está la parte de hardware, está la parte del sistema operativo, ¿verdad? Que está sobre el hardware. Y están las utilidades que están dentro de, en este caso, sobre el sistema operativo como están instaladas en él. Y en este caso, pues también tenemos los programas de aplicación que van a estar dentro del sistema operativo. Normalmente nosotros encontramos dentro de los sistemas operativos diferentes tipos de programas, ¿verdad? Los programas del sistema, los programas en este caso de aplicación y, valga la redundancia, los programas de programación, ¿sí? Entonces, en su momento van a encontrar que también el sistema operativo está dividido en tres tipos de aplicaciones, que es lo que acabo de mencionarlo. Hay quienes dicen que están, en este caso, las aplicaciones del sistema, aplicaciones para programación y las aplicaciones de uso convencional. A veces, pues ya dependerá del autor, vamos a encontrar diferentes, en este caso, diferentes formas de llamarlo, pero normalmente son los tipos de programas con los que puede trabajar el sistema operativo. Entonces, si se dan cuenta, los programas de sistema, que son propiamente los programas para uso del sistema operativo. En este caso, los lenguajes de programación, ¿verdad? Son los que utilizamos para crear otras aplicaciones o programas, y están los programas de aplicación, que son todos aquellos programas que utilizamos con tareas específicas, dígase Word, Excel, PowerPoint y por ejemplo el Adobe o el mismo WinRAR, por ejemplo, son programas con tareas específicas. Veamos aquí. Por aquí, perdón, aquí las vistas de un sistema operativo. Esto es la cuestión, no la había visto. En este caso hay diferentes vistas de un sistema operativo. Está la parte del gestor de recursos, está como máquina extendida y como interfaz de usuario, que es la última, ¿verdad?
Entonces, la parte en este caso del gestor de recursos, si ustedes pueden ver ahí, lo que va a hacer es, número uno, asignar recursos, la otra es se encarga la parte de la protección y la otra, en este caso, la parte de la contabilidad. Bueno, como ustedes sabrán, el sistema operativo como tal, cuando está trabajando con procesos, tiene en este caso una cantidad de recursos específicos asignados que en su momento va a poder compartir a cada uno de los procesos que en este caso los están solicitando. A eso se referencia la parte de la contabilidad. Vean ahí, por ejemplo, asignar recursos. Se encarga de asignar los recursos a los programas en ejecución. Y es lo que les digo. El sistema operativo arranca con X cantidad de recursos. Y en su momento también yo estuve mencionando con la parte de los interbloqueos, las formas de evitar la parte de los interbloqueos. Y mencionaba también que de cierta manera viene el sistema operativo y puede solicitar al proceso como tal eh, que envíe su lista previamente de recursos que le son necesarios para su buen funcionamiento. Entonces ahí el sistema operativo, la parte del gestor de recursos, se va a encargar de asignarle los recursos a los procesos conforme estos lo van solicitando. Eh, pues también se va a encargar de evitar en la medida de lo posible los interbloqueos, ¿verdad? Y recuérdense ustedes que en su momento también yo mencionaba que los recursos en este caso tienen una división, ¿verdad? Los físicos y los lógicos como tal. Eh, la integridad de la información es muy importante. El sistema operativo como tal, por medio del gestor de recursos, debe mantener la integridad y la confidencialidad de los datos o la información con la que estamos trabajando. Entonces también internamente debe protegerse, ¿va? Debe protegerse en este caso de las interferencias o, ahí sí que ya lo mencioné varias veces, los interbloqueos. Y al mismo tiempo, pues llevar en este caso un control bien definido de todos aquellos recursos que han estado otorgando a los diferentes procesos. Quienes se tardan demasiado, quienes ya lo liberaron, qué procesos ya terminaron, qué procesos están en la cola. Entonces, lleva un control bien exhaustivo de todo lo que tiene que ver con la parte de procesos y recursos, lo que es la parte del gestor de recursos como tal. Como máquina extendida, el sistema operativo en este caso, pues tiene diferentes clases, ¿verdad? Y aquí nos menciona que el sistema operativo como máquina extendida, pues lo que va a hacer es que va a ofrecer a los programas un conjunto de servicios o llamadas al sistema. Aquí hace referencia a la parte de ejecución del sistema, las órdenes de entrada y salida, las operaciones sobre los archivos, la detección y tratamiento de errores. El sistema operativo, dentro de su administración como tal, debe encargarse de, uno, administrar correctamente la parte de la ejecución de los programas que estén sobre él, a controlar en este caso los accesos de los dispositivos de entrada y salida, ¿verdad? Cuando dice órdenes de entrada y salida, recuérdense ustedes que en su momento también les mencionaba que los dispositivos de entrada y salida tienen como que un camino, una ruta directa hacia el procesador. En su momento, a eso se le van a llamar interrupciones. Existen diferentes tipos de interrupciones que más adelante voy a estar mencionando, pero esas interrupciones a la larga pues existen varias, entonces se van metiendo dentro de las mismas instrucciones de los procesos o se detiene un proceso y pasa la instrucción del dispositivo de entrada y salida, entonces le da prioridad. Entonces, el sistema operativo debe controlar eso. ¿Y quién es el que apoya el sistema operativo a controlar esto? La unidad de control y la unidad de aritmético lógica. También en este caso, pues va a controlar las mismas operaciones sobre los archivos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ahí están los permisos de lectura, escritura, lo de la parte de permisos específicamente de los usuarios hacia esos archivos y también, en este caso, hacia el movimiento, el manejo de los dispositivos de entrada y salida. Otra de los pasos importantes del sistema operativo es velar en la medida de lo posible, en este caso, controlar cualquier situación de error que pueda darse, ¿verdad? En este caso, tanto de errores como de hardware, como errores en este caso de software.
Los dispositivos de entrada y salida en su momento pueden generar algún tipo de error. Y esto es por lo mismo de las interrupciones. Cuando, cuando un dispositivo de entrada y salida se ejecuta, eso genera una interrupción y tiene un nombre, eso se le llama DMA o acceso directo a memoria. Como estos tienen prioridad sobre los procesos que están existentes, entonces en su momento puede que se detenga la ejecución de alguno de ellos y por un momento este se pueda detener o pueda generar en este caso algún tipo de error y nos muestra la bendita pantalla de no responde. Pero eso puede deberse a una interrupción. Entonces, el sistema operativo debe controlar esto de tal manera que no se dé frecuentemente la parte de los errores cuando hayan interrupciones por medio de los dispositivos de entrada y salida. La parte del sistema operativo como interfaz, ¿verdad? La interfaz del usuario en este caso. Se tiene la parte de la interfaz de texto y la parte de la interfaz de gráfica. En este caso, en su momento, cuando se trabajaban con las primeras versiones de sistemas operativos, ¿verdad? Antes del Windows 95, por ejemplo, un Windows NT, aquellos que se trabajaban con colores monocromáticos, por ejemplo, eran puro texto, antes de la interfaz de texto. Pero hoy en día, fíjense bien, hoy en día esta interfaz de texto pues, aún existe y se puede trabajar en ella. Y esto se le conoce como el shell o el intérprete de comandos. Cuando ustedes están en Windows, por ejemplo, vienen y activan el CMD y entran en este caso, el intérprete de comandos. Por ejemplo, Linux tiene su propio terminal, ¿verdad? O el bash de Linux, por ejemplo. Y ustedes pueden trabajar ahí en modo consola o trabajar con comandos directamente. Entonces, esta parte la mantienen los sistemas operativos porque de cierta forma ahí ustedes pueden ir viendo o trabajando directamente con la parte de comandos y pueden hacer una administración directamente desde ahí. Pero a raíz de que no mucha gente en este caso puede trabajar con el intérprete de comandos, pues lo que pasa ahí es que vienen y empiezan a generar la parte de la interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica a la vez, pues ya tenía un entorno visual más llamativo, un entorno en este caso que donde el usuario tenía la opción de trabajar con botones, menús, iconos en su momento. Podía ingresar fácilmente a la parte de las aplicaciones. Las puede ejecutar fácilmente, entonces esto hacía que el usuario pues lo captara y lo aprendiera de mejor manera, ¿verdad? Y también eso pues lo hizo bastante llamativo. Anteriormente, cuando se trabajaba con versiones antiguas de Windows, por ejemplo, el que iba a la academia de computación, ¿verdad? Era un técnico programador, porque a la larga tenía que aprenderse todos los comandos necesarios del intérprete para poder trabajar ahí. Entonces, las personas que iban a estudiar a una academia de computación salían como técnicos programadores. Eso era anteriormente. Se manejaba el QPro, QBasic, esos tipos de programas, amiguitos, y todo el entorno de la computadora como tal era bajo comandos. O sea, un modo de trabajo bajo comandos. También no había un mouse específico en su momento, hasta después ya empezó a salir con otras versiones un poco más avanzadas. Entonces, todo tenía que trabajarse, en este caso, con comandos, ¿verdad? Hoy en día, pues trabajamos con comandos, pero es mínimo, porque el entorno gráfico como tal, pues nos facilita muchas cosas, ¿verdad? Veamos. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay unas características de la parte de las generaciones de los sistemas operativos. Yo ya lo mencioné al principio, pero miren ustedes, la parte de la prehistoria, años 40, no había sistema operativo, era procesamiento en serie. Imaginen ustedes esas máquinas de procesamiento en serie. La primera generación en los años 50, procesamiento por lotes.
Esas máquinas en su momento eran grandes máquinas que lo que hacían era un trabajo con procesamiento de datos, era un poquito más para análisis, análisis de datos prácticamente. La segunda generación en los años 60, multiprogramación y tiempo compartido. Imagínense, ya ahí por lo menos ya había un poquito un entorno un poco más avanzado de trabajo. Tercera generación, años 70. En este caso, tenemos sistemas de propósito general y multimodo de operación. Ya de las primeras computadoras un poquito más compactas, ya con más actividades dentro de su procesamiento. Ahí dice compiladores, dice, ya estaban aparte de los compiladores también ya se empezaban a generar. En la cuarta generación, en la parte de los años 80 hasta la actualidad, un proceso distribuido, se difunde el concepto de máquina virtual. Y eso también podemos considerarlas como parte de las características de los sistemas operativos. Hoy en día encontramos sistemas operativos multitarea, multiproceso, multiusuario, ¿verdad? Entonces ya encontramos todas esas características dentro de los sistemas operativos. Y esas son grandes ventajas. Miren, aquí está lo que les mencionaba de la parte de la prehistoria, las primeras generaciones. Era un gran monstruo, era un cuarto lleno de aparatos. Y pues yo no sé si se logra ver ahí, pero hay muchos cables. Entonces cuando querían hacer una actividad, un análisis de algún dato, o sea que ese gran monstruo pues solo servía para imprimir una tarjetita perforada y ahí estaba el resultado del análisis y se tardaba X cantidad de tiempo. Entonces, para poder hacer diferentes operaciones tenían que mover todos esos cables a diferentes puntos. Entonces tenían que saberse bien qué hacía en este caso, cada conexión, porque cada cable era movido de su lugar para generar, en este caso, diferentes tipos de análisis. La de Turing, que era un resumen de esto, creo yo. Sí. Así, así hacían también para interceptar todo eso, movían un chingo de cable. Sí, de ahí deriva todo esto. Es la máquina de Turing. Pero vean todo lo que tenían que hacer. O sea, la gente que se dedicaba a ese tipo de análisis, pues de hecho tenía que saberse cómo mover todos esos cables y a dónde, porque no se podían quedar ahí fijos, tenían que moverlos y estarlos cambiando constantemente dependiendo del tipo de análisis que hiciera. De ahí la parte de la primera generación, en este caso, ya hay un monitor. Imagínense ustedes, dice, procesaban un único flujo de trabajo en lotes, o sea, era como seguido, era un secuencial. Disponían de un conjunto de rutinas de entrada y salida, o sea, tenían que tener las rutinas definidas para entrada y salida de información. Permitían la recuperación del sistema si un trabajo acababa en error. O sea, ya tenían esa opción de recuperarse los trabajos si se perdían. Pero, ¿a qué voy con esto? Todavía estaba la parte de las tarjetas perforadas. En su momento alguien me comentaba que cuando estuvo estudiando en la universidad, para poder accesar a una computadora en su momento tenía que ir a hacer cita y resulta que, imagínense que iba yo hoy a solicitar un espacio para utilizar una computadora, tenía que esperarme 3 meses porque había cola. Y cuando usted llegaba a verificar si estaba bien su programa, si compilaba, por ejemplo, ni siquiera lo dejaban tocar la computadora, simplemente recibían su tarjeta perforada y venían y le decían, no funciona, simplemente. Entonces, imagínense, esperaban 3 meses para poder llevar su trabajo y ni siquiera tocaban la computadora y después se lo devolvían. Y eso era porque no había recurso antes. Imagínense, y eso estoy hablando de los años 50, 60, pues trabajaban de esa manera. Entonces me lo decía un ingeniero que así fue como empezó. Imagínense ustedes. Y él se especializaba en la parte de matemáticas, pero le gustaba todo este tipo de cosas y se me metió a aprender. Imagínense ustedes esto, ya un trabajo así era bastante complicado, ¿no? La parte de los disquetes, bueno, pero ya los disquetes eran mucho más modernos a comparación de la tarjeta perforada. Eh, Igual que también tiraban ese error, cabrón.
Sí, los disquetes en su momento eh, era un recurso para poder trasladar la información, solo que imagínense ustedes ¿qué era? 1.4, 1.5 megas de información. Hoy en día esos 1.5 megas, creo que una fotografía es mucho más grande que eso. Entonces, antes había que andar cargando la maleta de disquetes y dividiendo los trabajos en partes para poderlos entregar. El problema era que, imagínense ustedes, un golpecito muy fuerte se dañaba. Los disquetes también tenían su seguridad, tenían como que una llavecita de bloqueo que hacía que no se moviera, entonces era el candado del disquete. Pero el problema era que venían ustedes y pasaban por donde había algo electromagnético, un imán, y adiós información también, ahí se perdía el trabajo. Entonces, había muchas desventajas. ¿Qué pasa con la segunda generación? En este caso, ya está la parte de la monoprogramación, es solo un programa de ejecución a la vez. Esto era para la parte de los ya no es multitarea, sino que era monotarea y monousuario, ¿verdad? Pero también, dice, empezaron a construirse la parte de los primeros multiprocesadores, ¿no? Imagínense ustedes, multiprocesadores, de que trabajan diferentes tareas, diferentes procesos en su momento. Um, para ese entonces, pues ya era un gran avance poder trabajar con diferentes programas. En este caso, aunque sea ejecutándolos uno a la vez, pero ya tenía un mucho mejor avance, ya no tenían que estar conectando un montón de cables, ya las computadoras se vieron reducidas considerablemente. Generaron la parte de la multiprogramación, más de un programa de ejecución a la vez, o sea, pasaron de un sistema monousuario a un sistema multiusuario, ¿verdad? Que perdón, ya no era multiusuario, sino que era multiprograma o multiproceso, que ya les permitía ejecutar diferentes procesos y tareas, aunque siempre secuencialmente, ¿verdad? Uno detrás de otro. Tercera generación, años 50. Ahí ya definieron bien la parte de la multiprogramación. Ya estaba la parte de los lenguajes de programación. Ya se podía meter C, por ejemplo. Empezaba C, solo que C en su momento todavía no era orientado a objetos, ¿verdad? Pero era de los primeros con los que se empezaba a trabajar la parte de la programación. Se podían trabajar múltiples procesos, ya el tiempo de respuesta era casi en tiempo real, ¿verdad? En las anteriores usted dejaba trabajando el equipo hasta que le devolviera el resultado, mientras que en este usted ingresaba información, lo procesaba y le devolvía casi en tiempo real, en este caso, los resultados. Ya estaba el modo multiprocesador, pero tuvieron siempre inconvenientes a la hora de estar trabajando con un complejo lenguaje de control, y ahí era donde se empezaba a ver la parte del lenguaje, la parte de los lenguajes, ¿verdad? La parte del lenguaje máquina o de bajo nivel en este caso. Pero ya al salir, en este caso, el lenguaje C, pues lo consideraron un lenguaje de alto nivel, pero aún así todavía era un lenguaje de programación estructurado de cierta manera. Entonces, tenían que trabajarlo todo paso a paso. Todavía no estaba la parte de la programación orientada a objetos en esa época. Cuarta generación, imagínense ustedes, miren esa computadora y no sé si logran ver la máquina, en su momento valía $1,795 una máquina de esa. Era como una máquina de escribir, pero ya utilizaba los disquetes grandotes, los procesadores de los disquetes, creo que era 5 un cuarto, creo que era. Y ese creo que tiene una capacidad de 1.2 megas, creo que era el tamaño de esos disquetes. Y esos disquetes servían para arranque del sistema operativo, o ahí iban los pequeños programas, ¿verdad? Que se querían correr. Ya empezaron la parte de las redes de computadores, empezaron con sus primeros pasos, ¿verdad? Y ya empiezan con la parte de los procesos distribuidos. Allá está el sistema de Windows, en este caso del Win32 como tal, ¿verdad? Como parte de las interfaces, ¿verdad? Y
prácticamente ya se podía trabajar de mejor manera. Si ustedes pueden ver ahí al frente, se ve como sale un pequeño papelito ahí, que era prácticamente el reporte o el resultado de lo que ustedes estaban trabajando u operando. Tenía una pequeña pantallita en el centro, ¿verdad? Y con eso ya empezaban a trabajar. Imagínense ustedes, ahí estamos hablando de los años 80 todavía. Entonces quiere decir que para la fecha han evolucionado considerablemente. Sí, parece una caja registradora, tiene razón. Por eso les decía, es una máquina de escribir modificada. Solo que eh, en este caso pues, podía trabajar con procesos y ya podía trabajarse en red y todo eso, o por lo menos compartir la información. Hoy en día pues existen diferentes tipos de sistemas operativos, ¿verdad? De los más mencionados, la parte de Windows, Mac y el Mac OS y la parte de Linux, en este caso, que cada uno de ellos pues a la larga ha generado bastante avance y hay mucha productividad en cuanto al trabajo con cada uno de ellos. Y que en Quizá ninguno de los anteriores había un interfaz gráfica, ¿verdad? Creo que comenzó con el no, NT. No, ¿cuál? no había, todavía no había ahí. Imagínense ustedes, estamos hablando de los 80s y aunque en este adelantito de los 80 ya empezaron con el NT, el Windows 95, ya con ese ya empezó la interfaz gráfica. Windows 95, 98, el Millennium ya traían su interfaz gráfica y ahí empezaron a despejar, ¿no? Empezaron a levantar muchísimo y empezó a evolucionar todo, tanto el sistema operativo como la parte de, en este caso, todo lo que tiene que ver con las partes de hardware, el procesador, la memoria, en sí la administración de todos los recursos como tal. Eso fue un gran avance. Y aquí se ven algunos ejemplos, ¿verdad? Ahí está la pregunta, ¿cuál es el mejor? Dice, hay una dirección ahí para que ustedes puedan analizar esa evaluación que se hizo. Si mencionamos algunas características de los sistemas operativos, así generalizando un poquito, en este caso, ¿verdad? Eh, Prácticamente el sistema operativo va a ayudarnos a hacernos la vida más fácil cuando estamos utilizando la computadora. Si lo vemos así como algo de conveniencia. En cuanto a la parte de eficiencia, ¿verdad? En este caso, pues permite que los recursos de la computadora como tal, pues se usen de una manera eficiente y óptima, ¿verdad? Esa es la idea del sistema operativo, que tenga la parte de la habilidad para evolucionar y si se dan cuenta con lo que hemos mencionado, pues han evolucionado considerablemente a partir de los años 80. De los años 80 para la actualidad, eh, imagínense ustedes hasta dónde hemos llegado después de tener máquinas estilo cajas registradoras, como decía Dilio ahí, hasta la fecha. O también otra comparación que vamos a hacer de tener una computadora del tamaño de una habitación extremadamente grandísimas a tener ya una máquina portátil o el mismo teléfono, lo podemos comparar, pues ha sido un gran avance. Se han mejorado muchísimo la parte de la administración de hardware, la administración de software, ha evolucionado la parte en cuanto a la construcción de los dispositivos y los materiales que se utilizan en los diferentes dispositivos de la computadora, tanto en la parte del microprocesador como la parte de la memoria y los diferentes periféricos en este caso y los dispositivos de entrada y salida que no encontramos hoy en día. También en cuanto a la parte de la administración y las técnicas de recuperación de errores, pues el sistema operativo pues, ha tenido un gran avance con respecto a las mejoras en cuanto a la detección de errores, en cuanto a la parte de recuperarse de algún tipo de error muy fuerte, algún tipo de problema. Si se dan cuenta, tenemos un sistema operativo, un punto de restauración. Si se nos daña el sistema operativo en X momento, tiene un punto de restauración, podemos lograr todavía recuperarlo. Hay casos donde ya no es posible, pero ya son casos así como que ya muy, muy fuertes, donde algún tipo de archivo muy específico del sistema se ha dañado y hay que ya sea repararlo o formatearlo, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas características en este caso
por parte de los sistemas operativos. Más adelante vamos a estar hablando un poquito con respecto a la parte del kernel, ¿verdad? Y vamos a Sí, estar con lo viendo que usted algunas de las decía, características. Ajá. disculpe que le interrumpa. Es que Mm. me quedé con la duda porque yo me acordaba que la interfaz gráfica desde 1973 existe, Ajá. porque había una empresa que la verdad que la regó entre las que, como, como Kodak, como Nokia, como todas esas empresas que han caído por no innovar. Ajá. Esta se llamaba Xerox, dice que es. Esta ya tenía mouse, tenía interfaz gráfica. Ah, es que esa era la de Unix. Pero Ay, de ahí se derivó el sistema que trabajó Mac en su momento. cabal, a él se lo fueron a ofrecer en no sé cuánto, tan barato que lo dieron y fue la innovación porque ahí salió Ujú. el interfaz gráfica. Sí, sí. Miren, realmente hay una historia interesante con esto. Bueno, ellos se lo ofrecieron y todo, ellos lo agarraron, pero vino Windows y fue mejorando la idea. Y ahí surgió todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, todavía no estaba en un entorno comercial. Entonces, por eso es que dice de los 80 en adelante y todavía ponen algunas máquinas con una interfaz. O sea, está la pantalla ahí, pero está en modo consola, digámoslo de esta manera. Y, pero esa como tal no estaba en el mercado. Hasta después que se lo ofrecieron a los de Mac y ellos se encargaron de incorporarlo, ahí fue donde empezó a surgir, pero no fue directamente en el año, o sea, tal vez ya existía en el año 73, como usted dice, pero más adelante fue que surgió ya comercialmente. Eso sí pudo haberse dado de esa manera, ¿verdad? Muy bien, ustedes, vamos a terminar ahí por hoy. Les voy a estar compartiendo esto después. Platicamos la otra semana. Ahí revisan las actividades.